Hola, ya me conocéis, soy Alberto Bravo Martín, soy historiador modernista, divulgador y autor de una biografía de Carlos II que va a ver la luz ya muy breve a través de la editorial El Ático en los libros. Hoy traigo un vídeo sobre un personaje que muchos de vosotros me habéis pedido, que es Don Juan de Austria, el hermano de Carlos II. Como veis, hoy es la parte primera. He decidido partir su biografía en dos, pues simplemente por un motivo de tiempo y para hacer el vídeo un poquito más ligero. En esta primera parte voy a hablar de los años previos a su definitiva subida al poder en enero de 1677 y centrándome especialmente en los años en los que don Juan, por así decirlo, convivió con el gobierno de Mariana de Austria. Bien, sin más, empezamos. Lo primero de todo, siempre me voy a referir a don Juan como don Juan de Austria, es decir, no como don Juan José, que es como, bueno, muchas veces o de manera habitual en la historiografía se le conoce, ¿no? Para distinguirle de el primer don Juan de Austria, es decir, el hijo del emperador Carlos, el héroe de Lepanto. Pero bueno, él durante toda su vida se llamó don Juan, él firmaba como don Juan y todos le llamaron Don Juan, ¿no? Entonces, tanto en este vídeo como en mi libro, siempre voy a hablar de él como Don Juan de Austria. Bien, como sabemos, Don Juan de Austria nació en abril de 1629 en Madrid, en la calle Leganitos, que es una de las calles que hoy en día desemboca en la actual Plaza de España. Era hijo de, era hijo ilegítimo de Felipe IV. Ha habido de sus amores con una actriz muy conocida del momento, que era María Calderón, llamada La Calderona. Aquí vemos un presunto retrato de don Juan de Austria, de niño, como San Hermenegildo, que está en las Descalzas Reales. Bien, don Juan, no me quiero detener mucho, como decía, porque quiero ir directo a los años de Carlos II, pero bueno, tuvo una educación muy buena. Felipe IV se ocupó de él, como se ocupó de casi todos sus hijos ilegítimos. Y, y además de que tuvo una educación buena, pues este niño ya tenía una propensión natural, ¿no? Pues hacia las matemáticas, las ciencias, la historia e incluso las lenguas. El año fundamental es el año de 1642, cuando Felipe IV reconoce a este hijo. Bueno, esto es importante decir que lo reconoce, no que lo legitima, ¿de acuerdo? Son dos cuestiones distintas. Es decir, es público que don Juan es hijo de Felipe IV, pero no es legitimado y por lo tanto nunca es infante. Esto lo digo porque en muchas ocasiones leemos por ahí que era infante e incluso archiduque, es decir, cosas absolutamente disparatadas. Don Juan no fue legitimado y por lo tanto no estaba en la línea sucesoria, ¿de acuerdo? Simplemente era reconocido como hijo de rey. Eh, os he traído un extracto de una carta de Felipe IV a Sor María Jesús de Ágreda de 1647. Como sabéis, esta religiosa fue pues, confidente del rey Planeta. En la segunda mitad de su reinado se carteaban habitualmente y, bueno, es una carta que él escribe en el momento en el que don Juan va a embarcarse en la armada para ir a Nápoles, ¿no? Pues bueno, para sofocar la conocida revuelta de Masaniello. Y bueno, como podéis ver, me parece interesante, ¿no? Dice, he resuelto que vaya en ella, se refiere a la Armada de Nápoles, un hijo que produjeron los descuidos de mi mocedad. Dios se sirva perdonármelos y tenerme de su mano para que no vuelva a ofenderle. Hállase, don Juan, ya de 18 años, él he puesto los mejores consejeros y vos, Sor María, le encomendad a nuestro Señor. Bueno, lo primero de todo es que vemos esa relación que tenía Felipe IV con don Juan, ¿no? Que lo considera, y lo está diciendo, pues pues un hijo del pecado, ¿no? De sus descuidos de mocedad. Esto lo dirá continuamente porque cada vez que veía a don Juan de Austria, Felipe IV sentía esa culpabilidad, ¿no? Pues de este hijo que había tenido fuera del matrimonio y por lo tanto ofendiendo a su mujer, a Isabel de Borbón. Pero bueno, dice que es un chico pues que está muy informado, que tiene buenas partes, como se decía en aquella parte, y que además le ha puesto los mejores consejeros. Esto va a ser una continua durante el reinado de Felipe IV, es decir, ahora lo veremos, aunque sea de manera breve, don Juan va a ser la cara visible de la monarquía,
en esta fase tan complicada, ¿no? Que sigue al año 1640, pero nunca va a estar solo porque es muy joven, tiene 18 años, 20, es decir, siempre va a estar acompañado de alguien de confianza del rey. Cuando va a Nápoles está con el conde de Oñate, cuando va a Cataluña pues está el marqués de Montara. Bueno, en definitiva siempre está rodeado de lo que se suele decir un entourage de confianza del soberano. Comentar que, a modo de curiosidad, que don Juan de Austria, si os fijáis, eh, claro, habitualmente se suele decir, y vuelvo un poquito hacia atrás, ¿no? Que el reconocimiento viene por el hecho de que también el conde duque de Olivares había reconocido por aquel entonces a un hijo natural, el marqués de Mairena, al cual le quería hacer, pues, o le hizo heredero del mayorazgo, ¿no? De la casa de Olivares. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta un hecho muy importante, y es que en 1641 ha muerto el cardenal infante, don Fernando, el único hermano que le quedaba al, al rey, y bueno, urgía, había la necesidad de mandar a alguien de sangre real a los Países Bajos, que era, bueno, la tradición, ¿no? Incluso un pacto entre el rey y aquellos estados, y bueno, pues no había más personas disponibles en ese momento en la Casa Real Española, porque Baltasar Carlos, que aún vivía, obviamente era el heredero y no se le podía mandar a los Países Bajos. Entonces se reconoce, y la primera idea de Felipe IV es precisamente enviarle a los Países Bajos. Pero esto no se consigue, es muy joven, tiene 13 años, los habitantes de los Países Bajos se muestran reacios y al final se busca una alternativa, ¿no? En la persona del archiduque Leopoldo Guillermo, que era pues un primo del rey, ¿no? Era de la rama vienesa de la casa. Bien, pero lo más importante de todo, y muchas veces se obvia y se olvida continuamente, y yo esto siempre insisto en recordarlo, es que don Juan fue gran prior de la religión de San Juan en los reinos de Castilla y León, es decir, de la orden de San Juan de Malta, antigua orden de los hospitalarios de Jerusalén y de Rodas. Bien, Felipe IV, muy poco tiempo después de reconocerle, y esto ya lo tenía en mente desde 1636, según se ha podido saber, pero no se hace oficial hasta el año 43, pues bueno, sabiendo que vacaba este puesto, eh, bueno, el gran priorato de la orden, por deciros, la orden de San Juan, ¿no? Estaba el gran maestre que estaba en Malta y luego se divide en lenguas, ¿no? Entonces está la lengua de Castilla y León, bueno, en Francia hay varias, luego está la lengua, por así decirlo, de Aragón y de Cataluña. Bueno, en Castilla, ¿no? El gran priorato estaba situado, tenía su centro neurálgico, su capital, si queremos decirlo, en Consuegra. Este gran priorato pues, tenía unas rentas altísimas. Creo recordar que eran 400.000 ducados y por lo tanto, obviamente, la monarquía quería, ¿no? que este dinero se destinase pues, a las necesidades militares, hacendísticas, etcétera. Y qué mejor que, lógicamente, colocar a un hijo del rey. Había ya una tradición de que el gran priorato fuera a manos de personas de sangre real. Habían estado, pues, por ejemplo, el archiduque Wenceslao, Filiberto de Saboya, también el hermano menor, el segundo hermano de Felipe IV, el infante Don Carlos. Y bueno, lógicamente la idea era que Don Juan fuese gran prior, pero el priorato en cuestiones religiosas, etcétera, pues se gobernase a través de un administrador. Entonces, esto es importante porque Don Juan estaba, por lo tanto, ligado al estamento eclesiástico. Don Juan nunca se casó porque era un religioso, era gran prior de la religión de San Juan. Y por eso le vemos siempre, aquí os he traído dos imágenes, con la cruz de San Juan colgada del cuello. Es decir, esto es muy fácil porque muchas veces me pregunta por identificaciones de retratos, de posibles retratos de Don Juan, y yo siempre digo, si no está la cruz de San Juan, no es Don Juan. ¿De acuerdo? Entonces, ahí veis la cruz blanca de la Orden de Malta. Bien, como decía anteriormente, don Juan se va a convertir en el gran héroe de una monarquía en implosión, y con eso quiero decir, no esa monarquía que está a riesgo de derrumbarse, ¿no? Tras las revueltas de Portugal y Cataluña de 1640, y va a ser la cara visible, va a ser, por así decirlo, la transustanciación del propio monarca, porque es su hijo, y esto es importante, estoy mandando a mi propia sangre, ¿no? A combatir estos problemas. Comentar que además del priorato de la Orden de Malta, don Juan, bueno, Felipe IV va a nombrar a su hijo
generalísimo de la mar, ¿vale? Eso es importante porque Don Juan va a estar al frente, o todas las armadas de la monarquía van a estar debajo de su dominio, ¿no? Él va a ser, digamos, la cabeza de las armadas de la monarquía. Y por eso él va en esa armada a Nápoles, y esto lógicamente también le va a reportar un sueldo importante. Sobre esto voy a publicar en breve un trabajo, creo que bastante interesante. También en el libro hablaré de este cargo, ¿no? De general de la mar. Pero bueno, es interesante porque vemos cómo Don Juan tenía unas rentas importantes. El priorato, tendrá lo que decíamos, el generalato de la mar, y por lo tanto siempre va a estar situado en el primer lugar de las armas marítimas. eh, bueno, de las armas marítimas tanto del Mediterráneo, ¿no? Como del Atlántico, pero no de las armadas, pues por ejemplo, de Barlovento, etcétera, ¿no? Digamos, en un entorno mediterráneo atlántico, es decir, costas de África y costas de España. Bueno, héroe de la monarquía, no me voy a detener mucho porque lo que quiero es principalmente hablaros de los años, como decía, de Carlos II, pero sabemos que Don Juan se le va a mandar a sofocar la revuelta de Nápoles, lo va a conseguir en el año 1647. Posteriormente, en Nápoles, como decíamos, va a ir acompañado del conde Oñate, que será quien se quede como virrey. Don Juan es virrey un poco sui generis de Nápoles, realmente tiene como una especie de plenipotencia cuando llega allí, es un, bueno, lo que decías, es el monarca encarnado. Posteriormente sí que va a pasar a Palermo, en Sicilia, sí que va a ser virrey en 1648, sabemos que había habido también allí una revuelta, va a estar moviéndose entre Palermo y Messina, y vemos como ya muy pronto, precisamente por esta cuestión de Messina, Don Juan va a destacar por una de sus cualidades que siempre se decían, ¿no? Que es esta sensibilidad hacia, bueno, hacia los reinos, ¿no? Es decir, hacia las constituciones, los fueros, los privilegios de otros reinos de la monarquía, es decir, más allá de Castilla. Bueno, una vez salga de Sicilia, va a ir como virrey y capitán general a Cataluña, y ahí en 1652 va a rendir la ciudad de Barcelona, rebelde, como sabemos, desde 1640, 12 años de guerra. Esto va a ser fundamental para la monarquía. Finalmente se va a conseguir apaciguar el Principado. Por supuesto, aún después de la toma de Barcelona quedan rescoldos y aún van a pasar un tiempo hasta que la situación se normalice. Y aquí en la toma de Barcelona, en la recuperación de la rebelde de Barcelona, también se va a mostrar esa sensibilidad, ¿no? Del rey con esas instituciones catalanas postradas a los pies del del hijo de Felipe IV. En Barcelona él va a comenzar a tejer ya unas redes muy importantes, clientelares y de amistad que le van a ser muy útiles en los años venideros. Bueno, lógicamente va a haber castigos por, por delitos de lesa majestad, pero se va a tener una cierta laxitud con los rebeldes, lo cual no significa que no van a ser castigados, porque no solo las ejecuciones que va a haber entre los cabecillas más destacados, sino principalmente porque la monarquía se va a reservar para sí mismo lo que se llamaba la insaculación, ¿no? Es decir, básicamente en los puestos, ¿no? de las instituciones se metían unos nombres en una bolsa y se sacaban y así se elegían. Entonces, ¿qué va a hacer el rey? El rey va a elegir qué nombres se meten. Entonces, salga quien salga, siempre va a ser alguien de la fidelidad del monarca. Y esto se va a mantener en tiempos de Carlos II, por aquello de aquel superadísimo ya del neofeudalismo. Lógicamente, la monarquía seguía sin fiarse de los catalanes en muchas ocasiones, pues bueno, por los ejemplos tan recientes que había sucedido. De Cataluña va a pasar a los Países Bajos en la fase final de la guerra contra Francia, ¿no? Desde 1635. En los Países Bajos va a tener un inicio triunfal con la victoria valenciennes sobre los franceses, pero bueno, finalmente allí se la va a pegar porque va a sufrir la derrota de las Dunas, ¿no? Que va a forzar esas negociaciones de paz, ¿no? Y la finalización de la paz de los Pirineos. Pero bueno, allí también Don Juan se va a mostrar nuevamente sensible con las instituciones locales, pero ese golpe, ¿no? de las dunas va a mermar mucho su relación con su padre. Es decir,
Felipe IV va a quedar realmente tocado, ¿no? Porque, bueno, realmente pese a lo que se suele decir, ¿no? De estos tercios decadentes y estas películas que todos conocemos, el Capitán a la Triste, con esas tropas andrajosas que nada más lejos de la realidad, la derrota de Rocroi, bueno, pues la monarquía siguió consiguiendo victorias como la de Valenciennes y hubo aprovechando también la Fronda en Francia, realmente se tenía la idea de que se podía ganar la guerra y se estuvo muy cerca de ganar la guerra y al final la paz de los Pirineos fue vista en su momento, ¿no? Firmada entre don Luis de Haro y el cardenal Giulio Mazzarini, fue vista casi como unas tablas, ¿no? Porque al final eran dos grandes potencias que estaban ya hastiadas y agotadas, pues eso, después de 20 años de guerra. Pero hubo momentos realmente en que se pensaba que la monarquía podía ganar esta guerra. Bien, ahora ya sí vamos a pasar a la parte, ¿no? Del reinado de Carlos II. Un poco de contexto. Eh, Hay que decir también que después eh, de, de la derrota de las Dunas, don Juan va a volver a España. eh, Va a caer, como decíamos, en desgracia de su padre, pero bueno, va a haber un segundo momento en el que realmente se piensa que puede retomar el favor paterno. Eh, Felipe IV le va a nombrar le va a encargar, es generalísimo del ejército de Extremadura y de la conquista de Portugal. Es decir, una vez que se ha firmado la paz, se hace un esfuerzo final enorme por tratar de recuperar Portugal, igual que se había recuperado Cataluña. Don Juan se le dotan de muchos medios, de un ejército importante en hombres, quizá no tanto en calidad, y quizá había muchos medios, pero no todos los necesarios, ¿no? Entonces, don Juan se va a dirigir a la raya de Portugal a comienzos de los años 60 y ahí va a sufrir la gran derrota de Estremoz o de Ameixal, ¿no? Que va a suponer pues prácticamente la- la pérdida de toda esperanza de recuperar el reino luso. Después habrá una batalla 2 años después, la batalla de Montes Claros, que ya esto lo dejará claro meridiano, pero bueno, al final esta cuestión, don Juan está establecido en Zafra, ¿no? Cerca de Badajoz, se logran unas grandes victorias, se parece que el camino está expedito hacia Lisboa, pero eh, pues básicamente es un problema de abastecimiento del ejército, es decir, comienzan los calores del verano, el tren eh, no consigue seguir el ritmo de las tropas, los caballos sufren mucho y por supuesto también en los soldados. Entonces, esta derrota de Estremoz y sumada ya a la batalla de las Dunas hacen que Felipe IV pues pierda toda confianza en su hijo. Sabemos que Felipe IV muere el 17 de septiembre de 1665 y que más allá de encargar a su mujer y a su hijo, a Carlos II, que cuiden de don Juan, realmente don Juan queda absolutamente excluido del gobierno de la monarquía. No entra, por supuesto, la Junta de Regencia y tampoco tiene ningún tipo de cargo. Entonces, esto lógicamente deja a las claras que Felipe IV no quería que su hijo tuviese un papel en el nuevo tiempo político que se abría tras su muerte. Un nuevo tiempo político que lógicamente está marcado por el gobierno de la reina, de la reina madre, reina gobernadora, tutora del rey, que es Mariana de Austria, ¿no? Mariana de Austria desconfiaba por completo de don Juan. ¿No? Don Juan incluso que se llega a comentar que albergaba esperanzas de casarse con su hermana Margarita María, ¿no? La niña de las Meninas, hermana, igual que él era hermano de Carlos II. Bueno, esto seguramente sean rumores más que otras cosas, pero ahí quedan. Entonces, don Juan va a comenzar un tiempo bajo el gobierno. A mí nunca me gusta hablar de regencia porque en la documentación de la época no se llama la reina regente. Bueno, en alguna ocasión sí, pero no es lo habitual. Siempre se le llama, ¿no? la reina gobernadora. Entonces yo hablo del gobierno de Mariana de Austria y no de la regencia de Mariana de Austria. Bueno, más allá de esta cuestión, de estas cuestiones léxicas, eh, realmente al principio se trata de buscar un cierto entendimiento. O sea, Mariana de Austria desconfía, por supuesto, de don Juan, pero bueno, sabemos que don Juan, a pesar de que ha quedado excluido, es un personaje muy importante, tiene un peso muy importante en el reinado y no deja de ser un hijo de Felipe IV y esto no se puede obviar tan fácilmente. Em, Hay una figura clave en estos años, que lo estamos viendo ahí, que es Juan Everardo Neidhart,
¿no? Confesor de la reina, elevado a inquisidor general, ¿no? Por ella misma, previa naturalización como castellano. Bueno, realmente entre Don Juan y Everardo Neithard hubo al principio una cierta amistad, un cierto entendimiento. De hecho, Don Juan le agradece, por ejemplo, que Neithard se preocupe por una hija que Don Juan tenía en las descalzar reales, Sor Margarita de Austria, o Sor Margarita de la Cruz. Entonces, bueno, este tema, pues digamos que más o menos se entienden también en otras cuestiones, pero todo esto comienza a virar. Hay un momento en el que la reina incluso le da, bueno, estalla la guerra en los Países Bajos, Luis XIV invade los Países Bajos, la así llamada Guerra de Evolución, y bueno, don Juan tenía una experiencia militar, por supuesto, enorme, una experiencia internacional enorme. Bueno, don Juan de hecho conocía a Luis XIV porque en su vuelta a Flandes pasa por Francia y se entrevista con Ana de Austria, la madre de Luis XIV, y con el propio Luis XIV, que es muy joven todavía en aquel entonces, y don Juan, que al parecer pues era una persona más bien pequeñita y regordeta, pero tenía unas maneras cortesanas exquisitas, era un hombre de mundo, hablaba, como decíamos, idiomas, por supuesto el francés lo manejaba perfectamente, pues parece que en la corte francesa quedan absolutamente embelesados por este señor y por sus maneras y porque, bueno, al final hay una de las damas, ¿no?, que comenta que se ve, se percibe la sangre regia en sus gestos. Bueno, decíamos, se invaden los Países Bajos, hay un momento en que la reina quiere mandar a don Juan a Flandes como gobernador, don Juan no quiere, finalmente acepta, bueno, va a Galicia, pero allí, pues entre peregrinaciones a Santiago de Compostela y dimes y diretes, nunca se embarca, ¿no? Hasta que estalla, ¿no? Un caso en el que se asesina a un tal Malladas, que era, bueno, pues era un servidor de don Juan, ¿no? Y rápidamente se dice que esta persona ha sido asesinada por orden de Juan Everardo Neithard. Bueno, no sabemos si es verdad o no, pero comienza una guerra de plumas absolutamente brutal. Bueno, es la primera guerra de plumas, ¿no? Con papeles que vuelan de una parte a las otras. Y Neidhart se convierte en el centro de los ataques de Don Juan. Por hacerlo un poco rápido, Don Juan, precisamente gracias a sus apoyos en Cataluña y Aragón, consigue reunir una escolta de unos varios miles de hombres, un pequeño ejército o gran ejército, que se va a ir dirigiendo a la corte y, bueno, le va a escribir una carta a la reina ya prácticamente a la entrada de Madrid, muy claro, en el cual le dice, a comienzos, estamos ya en febrero de 1669, le dice a la reina que si Neidhart no sale mañana, irá él y lo echará por la ventana. Así tal cual. Bueno, la presión sobre la reina es tal que a pesar de que ella se niega en rotundo a dejar caer a su confesor, a su amigo. Neidhart había estado con ella desde pequeña, había venido con ella de Viena, o sea, siempre había estado a su lado, este religioso era, claro, ya lo habíamos comentado en otro vídeo, quizás no es propio hablar de valido, de primer ministro, pero sí que era un confidente, incluso podemos decir un amigo de la reina. Bueno, finalmente se ve connivado, como veis en esta relación, el 25 de febrero a licenciarle. Juan Everardo Neijard finalmente bueno, irá a Roma como embajador extraordinario y allí va a vivir los siguientes años, muere en 1681, si no me falla la memoria, dedicado principalmente a la causa inmaculista, ¿no?, de la cual él ya había sido un gran defensor en tiempos de Felipe IV. Don Juan no consigue entrar en el poder, no consigue alcanzar el poder, pero sí que va a conseguir que se lleven a cabo algunas de las peticiones o demandas que él tenía, principalmente, por ejemplo, la Junta de Alivios, para tratar de aliviar la presión fiscal sobre los vasallos, que realmente no va a tener ningún efecto. En el segundo vídeo hablaremos de las reformas de Don Juan, pero bueno, Don Juan tenía unas ideas reformistas muy importantes. Además, don Juan había acusado vivamente a la reina de que estaba descuidando la educación del rey, de que el rey no se le estaba iniciando las tareas de gobierno como marcaba el testamento de Felipe IV. Esto no es cierto realmente, en el libro hablaré muy detalladamente de ello, es decir, don Juan acusa de algo que no es verdad, sí que
A, a Carlos II ya se le había iniciado a los 10 años en las tareas de gobierno. Bueno, tareas de gobierno, es decir, por lo menos que atendiese junto a su madre, es un niño todavía. Eh, y bueno, ¿cuál va a ser la contrarreacción, ¿no?, de la reina madre? La contrarreacción de Mariana de Austria, ya lo hemos hablado también en otros vídeos, va a ser la creación de ese cuerpo de la guardia, ¿no?, conocido como la chamberga, ¿no? Porque ante el temor de una nueva venida del rey, perdón, de Don Juan, pues bueno, crea este cuerpo cuyos tenientes van a ser principalmente hijos de grandes de España y vamos a tener a personas que van a tener una relevancia fundamental en los años sucesivos, ¿no? Como por ejemplo el marqués de Jarandilla, que es el conde de Oropesa, aún no había muerto su padre, el conde de Melgar, que va a ser el futuro almirante de Castilla, y otros personajes de gran relevancia, y el coronel, el jefe de esta guardia, va a ser la persona de confianza, este sí que a lo mejor podemos llamarle válido, que es el marqués de Aitona, ¿no?, de una de las casas más importantes de Cataluña y grande español también, que sin embargo va a morir relativamente pronto. Bien, y además a don Juan se le va a alejar de la corte. Ya hemos visto esos intentos que la reina tenía de mandarle a Flandes, él no va a querer, pero sí que va a aceptar este cargo que le va, o este puesto que le va a dar la reina, que es el de virrey de Aragón y vicario general de la corona de Aragón. Es decir, es virrey de Aragón y como vicario se sitúa teóricamente por encima del resto de virreyes, es decir, de sí mismo, del virrey de Cataluña, del virrey de Valencia y del virrey de Mallorca. Don Juan se va a dirigir a Zaragoza, va a establecer su corte en Zaragoza, además va a estar en el Palacio Arzobispal, que hoy no existe, bueno, el Palacio Arzobispal existe, pero no existe tal cual él lo hubiese conocido, ¿no? Que está pues, justo enfrente del aseo, o a mano del aseo, los que hayáis estado en Zaragoza. Don Juan va a permanecer allí desde 1669 hasta 1675, es decir, 6 años, donde va a establecer una corte pues claro, hay una contracorte, ¿no? Está la corte del rey y de la reina y la corte de Don Juan, que es hijo del rey, en Zaragoza, ¿no? Donde él va a seguir incrementando esta clientela aragonesa, donde se va a rodear de intelectuales, donde va a promover a muchos de estos que se han dado en llamar novatores, es decir, estos protoilustrados, médicos, científicos, matemáticos, todas las artes, músicos, pintores. Don Juan era muy aficionado a la pintura. A lo mejor en el próximo vídeo, si me acuerdo, os traigo un cuadro que está pintado por Don Juan de su propia mano. Él, como os decía, era muy aficionado a la ciencia, ¿no? Era muy aficionado a la relojería, a la platería, que él ejecutaba con sus propias manos. Hablábamos de la medicina, su médico, un médico milanés muy importante, se llama Giovanni Battista, que bueno, Juan Bautista Juanini, traducido al castellano, eh, va a tener una relación muy importante con Vicencio de Lastanosa, que este era, bueno, un gran mecenas coleccionista que tenía una cámara de las maravillas, o esto que en alemán se llama la Wunderkammer, ¿no? En su palacio de Huesca, que se carteaba con todos los grandes intelectuales de Europa en aquel momento. Bueno, como vemos, es una corte muy importante, ¿no? Eh, yo siempre digo que el periodo zaragozano de Don Juan eh, no ha sido estudiado aún en profundidad, es decir, aún está pendiente un estudio de estos años que Don Juan pasa en Zaragoza, profundo, con el análisis de las fuentes, de los patrocinios, de las clientelas, de las acciones de gobierno que llevó, es decir, porque claro, cuando llega al gobierno, él emprende esas reformas económicas de la administración, creaciones de juntas, es decir, ¿existe ya un precedente en su gobierno aragonés? Seguramente sí. Yo no tengo la capacidad para decirlo porque no lo he estudiado, pero hay, bueno, a cualquiera que nos esté escuchando, ahí hay un motivo de tesis absoluto, una tesis potentísima, los años zaragozanos de Don Juan. Por supuesto, también existe una tesis que está por hacer, que es Don Juan como gran prior, es decir, es que lo hemos comentado, Don Juan es que fue gran prior de la Orden de San Juan pues durante 30 años. O sea, es uno de los priores
que más tiempo estuvo a cargo del gobierno de la Orden en Castilla y León. Y eso es otra cuestión fundamental que queda por estudiar. Bien, así llegamos a... vamos acabando el vídeo, nos vamos a quedar justo en el momento en el que don Juan va a dar ese salto al poder, que lo veremos en la segunda parte. Bueno, don Juan da 3 golpes de Estado, entre comillas, golpes de Estado, golpes políticos, como queramos llamarlos. A mí no me gusta, bueno, muchas veces ha dicho que don Juan es el primer espadón, el primer caudillo de la historia de España. Bueno, creo que esas son grandilocuencias que son bastante anacrónicas, pero bueno, llamémoslos golpe. Don Juan tuvo 2, el febrero del 69, noviembre del 75 y ya finalmente en diciembre del 76, enero del 77, que es cuando llega al poder. Es decir, ahora vamos a hablar de este segundo golpe. La mayoría de edad de Carlos II estaba marcada en el testamento de Felipe IV de manera clara el día de su 14 cumpleaños. Carlos II cumplía 14 años el 6 de noviembre de 1675. Bien, don Juan, que aquí lo tenemos en este retrato, lo vemos nuevamente con la cruz de Malta y también en la capa, ¿no? Cosida esa cruz. Cuando se acerca el cumpleaños del rey, ve que es su momento. Su momento. A todo esto hay que decir que, claro, ya lo hemos hablado en otros vídeos y lo hablaremos en el siguiente de manera más detallada. La reina que ha pasado desde que ha caído Neidhart, ha muerto el marqués de Aitona, bueno, pues ha subido una persona interesantísima, un personaje fascinante que es Fernando de Valenzuela, ¿no? El conocido duende de Palacio, este advenedizo, nacido en Nápoles, pero de orígenes rondeños, que prácticamente desde, bueno, él se había casado con una dama de la reina, creo que se llamaba Isabel de Ucedo, pero sí, ahora mismo no me acuerdo del nombre, y esto le había permitido entrar como al servicio de la reina y bueno, una persona que era bastante inteligente. Él de joven había sido paje del duque del Infantado, había estado en Sicilia, en Roma y bueno, pues al parecer era una persona que sabía moverse muy bien por palacio y letras. Y bueno, como era una persona, un personaje menor, la gente no le hacía mucho caso, pero él iba escuchando y le transmitía estas informaciones a la reina, ¿no? De ahí ese apodo del duende. Entonces, esa persona ha ido ascendiendo poco a poco, ha ido ganando gracia de la reina y la reina también trata de promoverlo, ¿no? Es su hechura, confía ciegamente en él. Bueno, hay que decir que Valenzuela entra en el Consejo de Italia, se le promueve al Consejo de Italia. Bueno, previamente ha sido también introductor de embajadores. Vemos como poco a poco se le da un título de Castilla, Marqués de Villasierra en Ávila, y luego ya veremos en el siguiente vídeo que se le aupa la grandeza a España y finalmente al primer ministerio. Bueno, vemos que hay un nuevo tiempo político, ¿no? en el gobierno de Mariana de Austria, pero, como decíamos, llega esta mayoría de edad del rey y don Juan se presenta nuevamente en la corte con también una escolta, pese a que, bueno, se hace todo lo posible porque no sea así, pero el rey es que le ha llamado el propio rey. O sea, el rey le ha dicho que el día que cumple 14 años quiere que esté con él allí y que le ayude en la pesada carga del gobierno. Entonces, él entra en esta mañana del 6 de noviembre de 1675 triunfante en la corte, convencido de que ahora sí ha llegado, ¿no? Su momento, es recibido por el rey, es aclamado por el pueblo. ¿Qué pasa? Que bueno, después Carlos II le despide, le dice que vaya al Palacio del Buen Retiro. Eh, Carlos, como era habitual, todas las mañanas acudía a la capilla, a la Real Capilla, y después de salir de la Real Capilla acudió a los aposentos de su madre, puesto que era su cumpleaños, para que su madre le cumplimentase, y allí tuvo una conversación en la que estuvieron, quiero recordar que una hora o más de una hora, y el rey salió, todos los allí que presentes o lo que les vieron, nadie sabe qué conversación tuvieron el adolescente Carlos II con su madre. Estaban los dos solos en la cámara de Mariana de Austria, pero cuando el rey sale se le veía visiblemente compungido, con cara a los ojos rojos, hinchados, con signo de haber llorado. Y Carlos II manda a su sumiller de corps, que es el duque de Medinaceli, del cual también hablaremos en próximos vídeos, a decirle a don Juan que se marche, que se tiene que ir a Italia con
con el cargo de gobernador de virrey de Sicilia. Sabemos que en este momento ha tenido lugar la revuelta de Mesina. Entonces Don Juan, sorprendidísimo, sale de la corte y vemos como Mariana de Austria, con, con, con esas armas de madre, ha conseguido pues, eh, anular el poder de Don Juan y anular la decisión de su hijo. Entonces vemos cómo Don Juan en este segundo intento también no consigue acceder al poder y cómo es derrotado por Mariana de Austria. Él, por supuesto, no va a Sicilia, se vuelve a Zaragoza, también gracias a su clientela, pero como decíamos, no consigue acceder al poder. Bien, lo voy a dejar aquí. En el siguiente vídeo ya sí veremos ese último y triunfal golpe de Don Juan y su acceso al gobierno universal de la monarquía y hablaremos, por supuesto, de las reformas que tuvieron lugar durante sus 2 años de gobierno, que son interesantes porque van a marcar la senda de los siguientes años del reinado. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.